Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hemos iniciado este lunes la semana informativa en Guadalajara, abundando en ese conflicto político que se vive en la Diputación Provincial por los mensajes de telefonía mandados en 2011 a cuenta de la casa y que nadie sabe ahora quién envió. Guarinos insiste, o el PSOE confiesa y se arrepiente, o irá a los tribunales. Y los socialistas se encogen de hombros y dicen que pío pío y que miren a otro lado, que ellos de este asunto no saben res. De lo que sí saben, al fin algo los del Partido Socialista, y han tardado como 3 meses en decir esta boca es mía, por cierto, es del asunto de las redes sociales. Recuerden que con el PSOE en Diputación la institución abrió lo que llaman ahora unos perfiles en las redes de Twitter y Facebook, pero con el cambio de gobierno los socialistas no les pasaron las contraseñas a sus sucesores en la Plaza de Moreno y hubo que abrir nuevos perfiles perdiendo seguidores, followers, que se llaman ahora. La culpa, fíjense, es, según Pérez León, de una empresa a la que encargaron desde la casa la gestión de estos perfiles. La explicación es creíble, vale, la empresa ha cerrado y nadie sabe qué pasó con las contraseñas. Pero lo que es increíble es que con la cantidad de liberados que hay en Diputación, ahora y antes, Pérez León tuviera necesidad de contratar fuera la mera gestión de unos perfiles de Twitter. Es que es de escándalo. Ha puesto la excusa de que eran los albores de las redes sociales, que entonces no sabían muy bien cómo funcionaba esto. Miren, eso no se lo cree nadie, porque el perfil de Twitter de los socialistas se abrió exactamente el 10 de junio del año 2010, hace poco más de 2 años y medio, y la cosa no cuela. Esto es 19 horas, hoy es 28 de enero, comenzamos. Pues vamos con el lío político que hay en la Diputación, a cuenta primero de los servicios de telefonía SMS que los populares acusan de haber malgastado a los socialistas. Ya saben, tienen en el punto de mira a Rafael Esteban porque dicen que cuando dejó de ser vicepresidente provincial siguió utilizando el servicio. Hoy Guarinos y María Antonia Pérez León se han enfrentado a cuenta de este asunto. La polémica por los SMS de la Diputación Provincial sigue en plena ebullición. El equipo de gobierno del Partido Popular sigue adelante con su propósito de pedir explicaciones en el pleno del próximo día 30 de enero. Dice Ana Guarinos que si los socialistas no aclaran quién utilizó 17.000 mensajes cuando ya habían salido del equipo de gobierno, acudirá a los tribunales. E insiste la presidenta en que es el socialista Rafael Esteban quien debe probar que no los mandó porque él se quedó con las claves. No ha conseguido quien era responsable en aquel momento de nuevas tecnologías, que es el señor Rafa Esteban, actualmente alcalde de Marchamalo, no ha conseguido aportar ni la más mínima prueba de que no se realizaron bajo su responsabilidad. Tenga en cuenta que, yo lo he dicho y además lo mantengo, nadie del actual equipo de gobierno tenía las claves para acceder a ese envío de los SMS. Mire, llegado a este punto, los más interesados en esclarecer esto somos nosotros. Le voy a decir, por un lado, la Administración Pública, en este momento la Diputación Provincial de Guadalajara, tiene la obligación legal de iniciar todas las acciones judiciales que sean necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Y estamos hablando de la utilización de medios económicos por parte de alguien que no ha sido el equipo de gobierno y que se han realizado con fondos de la Diputación Provincial de Guadalajara. Y eso es constitutivo de un posible delito penal. Y, por lo tanto, la Diputación tiene la obligación de iniciar las acciones judiciales necesarias para el esclarecimiento de estos hechos que hasta el día de hoy nadie ha esclarecido. Si la persona responsable de esos SMS, que era el diputado delegado de Nuevas Tecnologías, dice que no envió, nos tendrá que decir bajo la responsabilidad de quién se encontraban esas claves y quién pudo enviar esos SMS. Guarinos asegura también que no es relevante para este asunto que el coste de estos 17.000 mensajes SMS apenas supere los 1.500 euros. Mire, por 1.000 y por 500. Perdóneme. Es decir, los euros de los impuestos de los ciudadanos, a quien le habla le merecen hasta el más mínimo respeto. Y 1.600 euros es mucho dinero. Para mí es mucho dinero, pero es mucho dinero porque son recursos públicos y nadie puede utilizar los recursos públicos para fines que no son públicos o para fines distintos para los que se contrataron. Mientras tanto, desde el PSOE insisten de nuevo en que las claves sí fueron facilitadas a los actuales responsables. Así lo ha dicho este lunes la expresidenta provincial María Antonia Pérez León. El señor Esteban dejó en su mesa, y seguramente que su secretaria en aquel momento podía dar constancia de ello, dejó toda la información que le parecía relevante de su delegación, entre ellas lo relativo a los SMS. Por tanto, desde el 20 de julio es la propia señora Guarinos la que podría haber mandado esos mensajes.
porque más allá de que Rafael Esteban tuviese esas contraseñas, lo que es inaudito es que el 8 de septiembre todavía las contraseñas estuviesen vigentes, porque en ese momento, el mismo día 21 de julio, la señora presidenta, o cuando ya delegó en el diputado de Nuevas Tecnologías, deberían haberse hecho cargo de las contraseñas y deberían haberlas cambiado. Lo que pasa es que como ni siquiera han utilizado ese servicio, porque ahora no se informa de nada a los alcaldes, pues lo han tenido ahí durmiendo el sueño de los justos y, mientras tanto, ha podido utilizar ese servicio casi que cualquiera. Los socialistas afirman que quien debe aclarar quién mandó esos mensajes entre julio y octubre es el actual equipo de gobierno del PP, que ya gobernaba cuando se enviaron y que es quien lanza la acusación. Eso en lo que se refiere a los SMS. Hablemos ahora de lo de las redes sociales, otras contraseñas perdidas en el tiempo. Vamos a escuchar primero a Guarinos cómo se las vuelve a reclamar por enésima vez al Partido Socialista y vamos a escuchar luego a María Antonia Pérez León por fin dar una explicación sobre un asunto que ya viene coleando desde hace meses y que, como ella misma ha dicho, hasta ahora había preferido mantener en silencio. Si usted o yo soy responsable de unas claves el día que esté aquí, el día que yo me vaya, no hará falta que nadie me las pide. Las claves de Twitter se pondrán a disposición de la institución, pero lo que no puedo hacer es cogerlas en un paquete y llevármelas a mi casa. Oiga, ¿dónde están? Pues nos lo tendrán que decir quienes conocían esas claves. Entenderá usted que es de la máxima irresponsabilidad decir, no, es que no se las paso, cancele usted la cuenta de Twitter. Muy bien. Y toda la gente que ya accedía a esa cuenta y que nosotros teníamos, como nosotros no, la Diputación, que tenía ¿cuántos seguidores? ¿Qué hacemos? ¿Perdemos los seguidores y tampoco pasa nada? Pues mire, oiga, no. Oiga, no. Es decir, quien es responsable de una clave, cuando finaliza el mandato, la devuelve, porque ya no es ni institución ni tiene responsabilidades de gobierno. Y si no la devuelve, yo quiero saber qué ha pasado con esa clave. Oiga, si no la tienen y alguien la ha perdido, caray, qué manera de custodiar los bienes públicos, ¿eh? Es decir, lo que tenemos que no es nuestro, nos lo gastamos, nos subimos los sueldos de una manera ilegal y no queremos devolverlos, y ahora resulta que tenemos una serie de Twitter que hemos estado utilizando en nombre de una institución y que no queremos devolver en perjuicio de la institución. Pues oiga, dígame usted a quién se las dio, porque yo quiero saber quién era responsable de esas claves y a quién se las dieron, para decir, oiga, qué irresponsable ha sido quien resulta que no sabía dónde están las claves de Twitter. Pues oiga, ¿qué responsabilidad tenía usted cuando gobernaba en esta casa? ¿Lo hacía todo igual? A pesar de, las voy a seguir reclamando, no se preocupe. Es decir, si evidentemente vamos a darlo de baja, pero como a esta institución le han hecho perder muchos seguidores, yo quiero saber quién le ha hecho perder esos seguidores a la institución. Ojo, no al equipo de gobierno, no, a la institución. Nunca he querido hablar de esto en la prensa porque lo hemos hablado con ellos. Cuando, al poco de llegar a la Diputación, nos pidieron las claves, han ido haciendo distintos pasos al jefe de gabinete, al jefe de prensa, a mí personalmente. En todas las ocasiones les hemos contestado y les hemos dicho que todavía era una cosa muy poco usual en las administraciones, que lo iniciamos con una empresa en una especie de pilotaje, de tal manera que ni siquiera nos cobraron por ese trabajo, porque se pueden imaginar ustedes, ahora que ya todos estamos mucho más familiarizados, lo que cuesta, el tiempo que cuesta hacerse un perfil en Twitter o en Facebook, que es nada. Es decir, es un trabajo que en condiciones normales ahora haría cualquier persona de la Diputación sin ningún problema. Bueno, tal suerte de eso que es que esta empresa ya no existe. Entonces, nosotros no tuvimos nunca las contraseñas. Yo les he dicho que pueden pensar que fue un error, pero simplemente que tengan la benevolencia de que fue un pilotaje, de que no sabíamos muy bien cómo funcionaba aquello, que desde luego a mí ahora no me pasaría, porque tengo mi propio Facebook, mi propio Twitter y sé cómo funciona y sé cuál es la dinámica. Estas explicaciones se las hemos dado reiteradas veces al equipo de gobierno, pero tienen escasa o nula voluntad. Yo les he dicho que les firmo lo que quieran para enviar a Twitter o a Facebook, que me pongan encima de la mesa la petición que sea para retirar esos perfiles, porque yo no puedo hacerlo, porque son de la Diputación. Yo no puedo directamente mandar. Sí que puedo, en un documento que la Diputación haga en este momento, que el equipo de gobierno, que la señora presidenta haga en este momento, decir que efectivamente yo estaba en la anterior legislatura y que desconozco las claves. Pero hasta ahora no nos han pedido que hagamos nada de eso.
La última vez, hace escasas semanas, se lo volví a reiterar al diputado de Nuevas Tecnologías. Le dije, Alberto, que hago lo que creáis que tengo que hacer para que lo retiren, porque yo ahora no puedo ponerme en contacto porque el titular es la Diputación. Pero yo no he tenido nunca las claves y no se las puedo dar porque no las he tenido nunca. Pues para comentar la actualidad de este primer lunes de semana tenemos con nosotros a Beatriz Retuerta, que además me alegro mucho de que haya venido porque es una experta en esto de las redes sociales y de la comunicación corporativa, como representante que es de la empresa 5AES Comunicación, y digo que me gusta mucho que le toque en el turno de analistas a ella. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Óscar. Porque nos puede ayudar un poco a desentrañar todo este mare magnum de excusas en lo que respecta al asunto de las redes sociales y de los SMS. Empecemos por lo último, por esto último que hemos escuchado. La enésima reclamación de la presidenta Guarinos de las claves del perfil de Twitter y la explicación que da María Antonia Pérez León. ¿Tú te lo crees, eso de que le dejaron la gestión del Twitter y del Facebook a una empresa y ahora no saben cómo recuperarlo? Por creérmelo, pues la explicación es verosímil, lo que no deja de llamarme la atención, y en eso un poco estoy de acuerdo con tu entrada y tu presentación en el informativo, que bueno, hay suficiente gente trabajando en la Diputación como para poder pues gestionar en cierta forma unos perfiles sociales. Es cierto que si no sabían o demás, asesorados por una empresa, y no me deja también de llamar la atención que esa empresa pudiese tener esas contraseñas de esos perfiles, pero que la institución también puede conocerlos, es decir, en algún momento también tiene que tener cierta responsabilidad sobre lo que ahí aparece o no. En cierta forma, lo que sí parece a lo mejor anecdótico, ¿no? Los perfiles, la que se ha liado un poco, que uno sabe, otro no sabe, pero la anécdota demuestra también un poco de falta de seriedad en la gestión pública, y estoy un poco de acuerdo con la presidenta de la Diputación, ¿no? Es una cosa menor, pero ¿y si es una cosa mayor? Demuestran un poco como que, bueno, se lo dejamos a una empresa, no sabemos, y esto al final, ¿cuánto llevan gobernando en la Diputación la nueva corporación? Ya llevan un tiempecito como para que haya dado tiempo a gestionar algo que es para mí anecdótico dentro de todo lo que podría ser importante en otro tipo de cosas, que espero que no pase lo mismo. Hay que entender que lo que fundamentalmente quiere Guarinos, y así lo ha explicado, podría haber cancelado. Hay un perfil por ahí muerto de Facebook y otro perfil muerto de Twitter de la antigua Diputación, es @dipguadalajara, han tenido que abrir el nuevo, que es @dipuguadalajara. Sí. Guarinos dice que podía haberlo dado de baja y que lo dará de baja, pero que ella lo que quería era no perder los seguidores de la institución que ya se habían conseguido. Y tiene toda la razón. Lo que no sé es por qué han tardado tanto tiempo. ¿No? Supongo que, bueno, sí lo sé, ¿no? Que el entendimiento entre ambos grupos políticos pues no fue bueno desde el principio. De hecho, como antes comentábamos fuera de antena, cuando se hizo el traspaso de poderes, pues muchas cosas no se reunieron. De hecho, creo que la actual corporación, igual que en el asunto de los mensajes, no sabía muy bien cómo se estaba gestionando, no tenía mucha información de ese aspecto, pero bueno, digo yo, si se contrató con una empresa, existirá ese contrato, y si esa empresa ha desaparecido, habrá algún responsable o demás, no sé, yo creo que eso, que un poco es falta a lo mejor de interés de ponerse de acuerdo de las dos partes para resolver algo que, insisto, para mí es anecdótico dentro de todo lo que puede pasar, porque como pase esto en otras cosas más importantes, apaga y vámonos. Oye, y la excusa de María Antonia Pérez León de que se externalizara, dice, si fuera ahora lo llevaría cualquiera, porque ya todos conocemos Twitter, pero es que eran los albores. Yo digo que no eran tan albores, que estamos hablando de junio de 2010. No eran tan albores, más que nada, puedes desconocer algo, nadie nace sabiendo, y eso está claro. Y esto, pues todo el mundo ahora, como digo yo, más en este sector de la comunicación, nos estamos reciclando, pero coincido contigo en que hay suficientes liberados, ya no solo en la Diputación, en todas las instituciones públicas en general, a día de hoy todavía, como para que aprendan ese sistema o bien lo hagan de la mano a lo mejor de una empresa especializada, ¿no? Pero sobre todo llama la atención que tampoco supiesen las contraseñas, un poco como que eso lo dejaban en manos de una empresa externa a ojos ciegos, ¿no? Y no deja de ser, además, las redes sociales es muy importante para comunicarse, pero también tiene su parte importante, que pueden hacerte críticas, pueden generarte crisis de comunicación importantes. Claro, es que Twitter se ha convertido en un canal de comunicación oficial. Cuando un
jugador del Madrid dice algo en Twitter es importante. noticia. Cuando una institución, cuando Mariano Rajoy anuncia cosas en Twitter es noticia. Se ha convertido como en un canal oficial, Sí, si ¿no? es su perfil. Para que tú tengas un cierto control, ¿no? Sobre todo la gente de prensa que tengas o tus asesores, una serie de... Pero bueno, si ellos entendían que su gestión fue así y no le dieron en su momento a lo mejor esa importancia o se consideraban muy profanos, pero bueno, no deja de llamar la atención pues eso, que hay gente liberada en las instituciones para que muchas veces lleven a cabo esas tareas y sobre todo las lleven con responsabilidad y bueno, y no se olviden un poco de ellas, ¿no? Oye, y el asunto de los SMS, que es el que va a protagonizar el pleno del próximo día 30 de enero, ahora ya, decía yo el otro día, esto no hubiera pasado porque ya se funcionarían con WhatsApp, ya no se funcionaría con SMS, que cambia la telefonía a toda velocidad, incluso se están poniendo muy baratos los SMS o los están regalando porque el WhatsApp se los ha comido. Hombre, 1.500 euros en mensajes ya es dinero, ¿eh? Son 17.000 mensajes. En cualquier caso, ¿hay alguna manera técnica, jurídica, física de saber quién mandó los mensajes? Porque 17.000 mensajes en 3 meses no son mensajes que mandas al amiguillo, son mensajes mandados en masa. Sí, no sé, yo por lo que deduzco de las ruedas de prensa y de las explicaciones que han dado un poco del tema, aunque bueno, pues cada uno da una versión, la señora Guarino esta mañana la hemos escuchado, habla de que no ha demostrado que no lo ha hecho. Hombre, yo creo que en este país todavía lo que hay que demostrar es que uno lo ha hecho, no demostrar tu inocencia. La carga de la prueba la tiene el que acusa. Efectivamente, pero en cualquier caso entiendo que es un sistema, ¿no? Hablaba de unas contraseñas, de unas claves, y hombre, yo creo que hay un poco también el que la persona, en este caso Rafael Esteban o el equipo político que dejó la corporación, entiendo yo que pecó un poco de inocente, porque yo en alguna ocasión que he dejado un trabajo y he cambiado de puesto de trabajo, determinadas cosas que yo tenía en mi poder, yo las he devuelto y he firmado o he dejado constancia un poco de que eso era así o que dejaba determinadas contraseñas o efectivamente si deja determinadas contraseñas, ahí también estoy de acuerdo en que hay que tener esa cierta agilidad, ¿no?, para cambiarlas, porque igual que las habría el señor Rafael Esteban, habría más gente, asesores, gente de, bueno, pues de su círculo un poco pues cercano, ¿no?, y gente de su confianza que podían saberlas. Entonces, existe aquí un poco de, no sé, yo lo veo difícil también que entre los tribunales puedan encontrar ahí un poco pruebas de si esa persona o no fue el que mandó los 17.000 mensajes. Aún así, insisto, que estemos hablando de temas de la Diputación, como los SMS o Twitter y demás, con todo lo que está cayendo, espero que se acabe pronto la polémica y que nos centremos en cosas más relevantes, ¿no, Óscar? Bueno, sí, pero de momento, pasado mañana, a las 9 de la mañana hay pleno y se presentan muy calentito con este asunto de los SMS y también, por cierto, con el tema de la devolución del dinero que cobraron de más los liberados, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Es un pleno fundamentalmente de gresca política, mucho más que de contenido ejecutivo, por cierto. Vamos a cambiar de tema, pero no nos vamos de la institución, seguimos en la Diputación Provincial, porque de una polémica nueva, la de los SMS, nos remontamos a una bastante vieja, que ya tiene casi un año. Volvemos a hablar de la banda provincial. Cuando todo parecía que estaba más o menos encarrilado hacia la solución, nos hemos enterado hoy de que no. Hay músicos que han vuelto a ir a los tribunales porque dicen que la readmisión que les ofrecen no cumple las condiciones que marcó la sentencia. Vamos a verlo. La crisis de la banda provincial de música aún sigue lejos de cerrarse. El Grupo Socialista en la Diputación ha desvelado este lunes que al menos una decena de músicos han vuelto a acudir a los tribunales contra el actual equipo de gobierno, al que acusan de no estar cumpliendo la sentencia de readmisión. El PSOE asegura que Guarinos ha buscado una treta, ofreciendo a los músicos contratos que no son equiparables a su situación anterior y poniéndoles ante un callejón sin salida. Un callejón sin salida porque les han presentado una propuesta para incorporarse con un contrato que está fuera de toda norma, que no es equiparable a las condiciones de trabajo que tenían previamente y, por tanto, la readmisión no es en las mismas condiciones, según decía la sentencia judicial. Pero, además de esto, es que a muchos les han dictaminado como no compatibles, como incompatibles y, por tanto, de una o de otra manera, porque el contrato no cumple con los mismos requisitos, no tiene las mismas condiciones que tenía previamente o porque no les dejan compatibilizar su actividad, la realidad es que no pueden volver al puesto de trabajo. No les han readmitido, tienen nula disponibilidad para readmitirlos.
De tal manera que esa es la coartada para, a su vez, decir yo le he puesto a usted un contrato encima de la mesa, usted no puede acceder a este contrato, bien porque no lo considera de las mismas condiciones o bien porque no le hago compatible, y eso a mí me da la coartada de que no le tengo que ofrecer una indemnización. Además, los socialistas señalan que una quincena de músicos aún no han recibido a estas alturas contestación a sus peticiones de compatibilidad. Realmente, si todo esto lo tenían pensado cuando firmó la señora Guarinos el decreto de suspensión de la banda, es poco menos que maquiavélico. Y si no se habían dado cuenta de en qué lío se estaban metiendo, pues es que en ese momento pulsaron el interruptor de la voladura incontrolada y llena de ocurrencias de la banda provincial. Pérez León destaca que llevamos casi un año sin actuaciones de la banda, sin ingresos por esas actuaciones, pero con gastos extraordinarios como 10.000 euros por intereses de demora en el pago de los salarios atrasados que no se abonaron hasta hace pocos días. Esos salarios, aunque en múltiples ocasiones se los han pedido y reclamado los músicos, todavía no los habían pagado. Podían tener alguna excusa hasta que el 11 de septiembre dictó sentencia al juzgado, pero una vez que el juzgado dictó sentencia el 11 de septiembre, ya nadie podía quitarles la obligación de pagar esos salarios, enero, febrero y marzo de 2011. Bien, pues han estado sin pagarlos, es más, no los han pagado de manera voluntaria, sino que tras reclamaciones previas a la vía judicial presentadas, al menos que sepamos por 35 músicos, el día 7 de diciembre, tenían un mes para contestar, lo han hecho más tarde, pero la semana pasada han enviado a estos músicos una notificación en la que les decían que les pagaban esos 3 meses. Los socialistas dicen finalmente que tras todo el tiempo pasado, la situación actual es que la directora de la banda ensaya todas las semanas con un único músico, el único que hasta la fecha ha podido regularizar su situación. La verdad que la imagen es, si es cierto lo que dice María Antonia Pérez León, eso de Nuria Matamala ensayando todas las semanas con un músico nada más, a ver si se soluciona este tema porque ya va para largo. Pues sí, la imagen es triste por no calificarla de algo un poco más fuerte. No sé, no deja de llamarme la atención, bueno, todo lo que se alargan las cosas en los tribunales porque se tiene que llegar a lo mejor a algo que al final lo llevaron a los tribunales, les despidieron y al final les han pedido la readmisión y finalmente lo que viene a decir el PSOE es que los contratos que les ponen encima de la mesa no son de reincorporación al mismo puesto de trabajo, mismo o similar, sino que les cambian radicalmente las condiciones laborales y por eso han tenido que denunciar, entiendo, ¿no? Si es que se abrió un melón muy complicado, porque la interventora venía avisando de que la situación era irregular y hay músicos que según la ley no pueden cobrar, pues porque son funcionarios en la misma administración o porque son funcionarios en otra administración o porque pero son entiendo parados. Que había, de lo que, si yo no recuerdo mal, en otras ruedas de prensa, cuando toda la polémica, había también un número importante, que no era solamente una persona, como este músico que el pobre está ahí ensayando solo, sino más gente que trabajaba fuera de la administración y que entiendo que esa no debería ser ese no debería ser el obstáculo, con lo cual entiendo que el mayor obstáculo es que las condiciones laborales que les han presentado cambiarán radicalmente en tanto en cuanto no será una reincorporación y eso pues va a acabar otra vez en los tribunales y ya veremos cuánto tiempo va a estar así la banda. Y ya veremos cuándo acaba y si esto no acaba definitivamente con la banda, a la que muchos echamos de menos. Lo que más preocupa es que no haya pues la que había u otra, pero que la Diputación recupere, ¿no?, la vida de una banda de música provincial que tenía mucha arraigo, mucha solera. Yo también lo siento en lo personal por algunas personas que estaban ahí desde la fundación, hace 50 años, o 52 o 53, llegaban allí desde que eran huérfanos en el centro San José, fueron fundadores de la banda, y me imagino que personalmente se les está yendo una parte muy importante de su vida. Recuerden que la apuesta del equipo de gobierno del Partido Popular, la apuesta de Guarinos, siempre fue otra, ante los reparos que ponía constantemente la interventora y la situación de ilegalidad perseverante en la que estaba la Diputación. La opción que manejaron es desvincularse completamente laboralmente de los músicos de la banda, que estos conformaran una asociación y comprometer una subvención anual a esa asociación,
y eso siempre lo rechazaron los músicos porque decían que suponía romper el vínculo entre la banda y la Diputación y que una vez roto ese vínculo, esa subvención podría llegar o algún día no. Hoy le hemos preguntado a María Antonia Pérez León qué es lo que hubiera hecho ella en cualquier caso, si hubiera mirado hacia otro lado, hacia los reparos de legalidad, si hubiera mantenido la situación de ilegalidad, ¿qué solución legal le hubiera dado? No ha sabido concretar. Vea, esto es lo que ha dicho. Vamos a escuchar a María Antonia Pérez León. Yo tengo que negar la mayor. Primero, no había reiterados informes, no los había. Segundo, había un acuerdo de los técnicos de la Diputación que pagaban todos los meses. Por tanto, la señora interventora todos los meses firmaba la nómina o el pago de esas personas. Que yo sepa, no tenía reparos, lo firmaba todos los meses y lo pagaba todos los meses. Y desde luego lo que sí está claro es que a lo largo de los años, desde no cobrar, porque estaban en el colegio San José, muchos porque eran muy jóvenes, hasta cobrar, hasta un aumento, hasta la primera vez que se firmó un acuerdo, que fue la legislatura pasada, ha habido un cambio de adaptarse a las situaciones legales, económicas, sociales, y la banda, siempre con cada uno de los presidentes que ha habido, ha sabido adaptarse, tanto los músicos como los técnicos de la casa como los políticos, a las distintas circunstancias sociales y legales. Eso ha ocurrido hasta que ha llegado la señora Guarinos. No tenga la menor duda que cualquier otra persona, y no digo ni siquiera del grupo del PSOE o del PP, habría sabido encontrar una fórmula. No le puedo decir cuál, porque la fórmula habría sido la fórmula ideada por todos, consensuada por los políticos, por los técnicos y por los músicos. Y, por tanto, yo no la tengo. Habría habido un proceso. Desde luego, lo que sí le puedo asegurar es que pocas personas habrían cogido ese ataque de soberbia de suspender la banda con un decreto. Yo diría que ninguna, la señora Guarinos. Pues ya ven lo que dice María Antonia Pérez León, que ella está segura de que ella hubiera conseguido, si hubiera seguido siendo presidenta de la Diputación, solventar esta situación y conseguir una fórmula jurídica aceptable, pero el caso es que tampoco... Y además en consenso con todos, que eso en los tiempos que corren ya lo veo yo algo bastante complicado. Pero el caso es que tampoco dice exactamente qué fórmula jurídica hubiera puesto encima de la mesa, que con el tiempo que ha pasado desde que está este conflicto, yo esperaba que por lo menos tuviera una ideíta en la cabeza, ¿no? No, tampoco la tiene. Supongo que no ha querido mojarse, ¿no? Porque hablaba de que ella hubiese buscado una solución con consenso, pero no qué solución, ni pero si es que el problema es que no basta con el consenso. A lo mejor todos podemos consensuar que esto es así, estupendo, pero es que tiene que ser legal, si ese es el conflicto. Yo, por ejemplo, lo siento mucho por trabajadores de la Diputación a los que se les está diciendo que por ser trabajadores de la Diputación no pueden compatibilizar con la banda provincial. Me parece muy injusto, me parece una legislación absurda, pero el caso es que esa es la ley que hay. Porque al fin y al cabo son dos labores distintas, ¿no? Aunque sean para la misma institución. Sí, pero la ley es la ley. La ley es la ley. En fin, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar ya la Diputación a un lado, que ha dado mucho de sí a lo largo de esta mañana. Vamos a venirnos a la capital, a hablar del Ayuntamiento, porque hoy el concejal de festejos comparecía en sala de prensa, en el consistorio capitalino, para presentarnos algo que ya está encima de la mesa, ya está en los carteles. Llega el carnaval. El carnaval está a punto de llegar a Guadalajara. Dará comienzo el 7 de febrero con una merienda popular en la Plaza Mayor a las 6 de la tarde. El objetivo de este año, como ha declarado Jaime Carnicero, concejal de festejos de la capital, no es otro que mantener la tradición de esta festividad y, por supuesto, que el público infantil y los mayores se diviertan. El viernes 8 de febrero habrá concentración de botargas a las 6 de la tarde y a continuación tendrá lugar el pregón. Como es tradicional, la identidad del pregonero no se conocerá hasta que no acabe su discurso. El pregonero estará aquí en el Ayuntamiento, donde se le impondrá la capa, una capa castellana, una capa típica también en Guadalajara, junto con su chistera y su máscara, y podrá recorrer las diferentes calles también junto con las botargas, pero siempre guardando su identidad de una manera secreta hasta que finalice ese pregón. Hemos conseguido entre todos, entre el Ayuntamiento, pero fundamentalmente entre las diferentes entidades y diferentes agrupaciones de botargas y danzantes de toda la provincia, que este lugar, que este momento, que este pregón sea declarado de interés turístico provincial y que también sea un punto y una fecha a guardar en la provincia de Guadalajara. El sábado 9 de febrero tendrá lugar el concurso de disfraces de adultos a las 6 de la tarde con premios en metálico y entrega de trofeos. No hay que olvidarse de los más pequeños. Ellos se disfrazarán el domingo a las 11 de la mañana en el interior del Palacio Multiusos.
Para poner fin a estos días de fiesta se hará algo distinto el miércoles de ceniza con el entierro de la sardina. Será muy peculiar. Que este año el entierro de la sardina va a ser un acto fundamental. Vamos a tener una pequeña gran representación teatral con personas muy involucradas en el mundo de la cultura, personas de Gentes de Guadalajara, personas de la Asociación de Botargas de Guadalajara y de otros colectivos culturales, en donde van a hacer una pequeña, en tiempo, pero para mí una gran representación en donde van a escenificar lo que es el entierro de la sardina y lo que supone la batalla de doña Carnal y doña Cuaresma, don Carnal y doña Cuaresma, y podamos comprobar todos los asistentes de dónde viene esa tradición del entierro de la sardina, de dónde viene esa batalla y qué supone, ¿no?, con el miércoles de ceniza, el cierre de un periodo y el inicio de otro periodo. A pesar de los tiempos que corren, hay que intentar aprovechar estas fiestas para pasar un buen rato. Bien es cierto que el presupuesto se ha reducido considerablemente, de 70.000 euros que se empleaban otros años a 54.000 que se han utilizado este año. Carnicero asegura que todas las asociaciones se han involucrado mucho para que esta fiesta salga adelante. Todo el que quiera inscribirse para el concurso de disfraces puede hacerlo a partir del 4 de febrero en el Ayuntamiento, desde las 10 de la mañana hasta las 2 y por la tarde desde las 5 hasta las 8:30. Pues no somos Cádiz, no somos Tenerife, tenemos un carácter así castellano bastante sosote a la hora de hacer estas cosas, pero el Ayuntamiento sigue tratando de tirar del espíritu festivo carnavalero. Pues sí, además esperemos que el tiempo acompañe, porque ya sabes que cuando llegan los carnavales no sabemos qué pasa, pero es un poco como en ferias, que o hace malo o llueve o algún inconveniente, y es difícil que, yo recuerdo siempre que algún día del carnaval acaba lloviendo, es difícil unos carnavales enteros con buen tiempo. En ese sentido, y hablo como padre, hay que decir que desde hace 2 o 3 años es un absoluto acierto que el carnaval infantil, que es el acto fuerte del carnaval de Guadalajara, el que está lleno de niños disfrazados, se lo hayan llevado al Palacio Multiusos, porque ya tenemos garantizada la celebración del evento, y además pues las niñas pueden ir de princesa sin tener que ir de princesa por debajo con un anorak por arriba, que es una cosa bastante horrorosa. Bueno, la apuesta de este año es ensalzar, ¿no?, el miércoles de ceniza, recuperar la batalla de don Carnal y doña Cuaresma, y además pues darle bastante vidilla, que es una de las cosas más peculiares, ¿no?, de nuestro carnaval, además con el libro del buen amor, con las referencias a Ita, me parece interesante. Vamos a ver cómo queda al final, habrá que esperar a esa cita, que desde luego por lo que ha contado Jaime Carnicero, pues promete mucho. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? Yo no soy mucho de disfrazarme, pero bueno, a lo mejor este año nunca se sabe. Yo qué sé, de bruja. Por ejemplo. Puede ser. Vámonos a publicidad, 5 minutos de descanso. A la vuelta vamos a hablar del Instituto de Bachillerato Brianda de Mendoza de Guadalajara. Están de celebración, y no es una celebración pequeña. Cumplen 175 años de vida en este curso académico, y para hablar de todo lo que han preparado para celebrarlo, viene Juan Leal, el director del Brianda. Hasta ahora. Y 38 minutos de la tarde, si están ustedes viéndonos en directo en esta primera edición de 19 horas de la semana, en este lunes 28 de enero, y tenemos de invitado, se lo decía antes de la publicidad, a Juan Leal, que es el director del Brianda de Mendoza, porque están a punto de dar el pistoletazo de salida a los actos de celebración del 175 aniversario del instituto que ahora dirige, y por ende el 175 aniversario de la llegada de la educación secundaria en Guadalajara. Así que lo primero de todo, bienvenido y enhorabuena, Juan. Gracias. Por cierto, que le hemos hecho venir tal día como hoy, día de Santo Tomás de Aquino, que es mi patrono. Su patrón, que es el día de la enseñanza, y antes de meternos en harina con el asunto del cumpleaños, yo no sé si están este año los profesores con muchas ganas de celebrar cosas. Pues la verdad es que no tenemos muchas ganas de celebrar nada, porque la educación es, igual que la sanidad, uno de los principales bienes sociales a los que la Administración ha metido la tijera, y eso pues nos hace estar un poquito, bueno, revenidos, por usar un término un término suave. Entonces, no se piensa que tengamos que celebrar nada, a pesar de que la efeméride lo merece, pensamos. Pues si le parece, vamos a recordar antes de nada, un poco vamos a ver un vídeo informativo que damos cuenta de ese cumpleaños del Brianda de Mendoza, un poco avanzamos en qué va a consistir la celebración de esos actos.
El Instituto Brianda de Mendoza de Guadalajara está de aniversario. En este 2013 se cumplen 175 años de su fundación y el centro educativo ha preparado un completo programa de actividades para celebrarlo. Unas actividades que comienzan este mismo martes 29 con el inicio de un ciclo de conferencias que se desarrollará con una docena de ponencias hasta finales de mayo, de diversas temáticas relacionadas con la educación. La primera charla tratará sobre las ciencias naturales en la enseñanza secundaria del siglo XIX y la impartirá el profesor Alberto Gomis. Además de conferencias, se han diseñado concursos de narrativa, fotografía, literatura, torneos deportivos y un ciclo de exposiciones que comenzará con la llegada al San José de la muestra sobre la historia de los institutos en Guadalajara que ha organizado el Instituto Azudense Domínguez Ortiz a partir del 15 de febrero. Pues estamos hablando, Juan, del primer instituto de Guadalajara, creo que también del primero de Castilla-La Mancha, ¿es así? Del primer de Castilla-La Mancha, sí. Y de uno de los primeros de España, ¿verdad? De uno de los primeros de España. ¿Cómo surgió este instituto, el Instituto de Guadalajara? ¿Por qué? ¿Qué necesidad social había en una ciudad pequeñita como Guadalajara para tener tan pronto instituto? Bueno, en realidad el Instituto de Guadalajara surgió porque se cerraba el Colegio Universidad de San Antonio el Grande de Sigüenza, porque estaba decrépito al parecer y tenía muy pocos alumnos, y la administración de la época, estamos hablando de los años 30 del siglo XIX, pensaba que poco a poco había que ir dotando a las provincias de institutos de segunda enseñanza, que se llamaban entonces, que prepararan a los estudiantes con aquellos conocimientos que pasaban los de la escuela primaria, pero no llegaban todavía a los que eran necesarios para entrar en las facultades superiores o en las escuelas especiales. ¿El primer instituto que tuvo Guadalajara se llamaba ya Brianda de Mendoza o ese nombre llegó luego? ¿Cómo se llamaba? Ese nombre llegó después de la Guerra Civil. El instituto se llamaba, como todos los de España, Instituto Provincial de Guadalajara. Ya está, no tenían ningún nombre, ninguno. Los nombres fueron una cosa que empezó a llegar a partir de la República en algunos casos, y en concreto el de Guadalajara después de la Guerra Civil. Y hay que decir que estaba en lo que ahora es el Instituto Liceo Caracense, ahí nace el primer instituto, ¿es así? El primer instituto, pero antes de llegar ahí todavía estuvo en el convento de San Juan de Dios un par de años, después fue al convento de la Piedad, volvió al convento de San Juan de Dios para una reforma y después, ya en torno a 1900, se aposentó definitivamente en el convento de la Piedad hasta 1971, que nos trasladaron a donde estamos ahora. El convento de la Piedad es, aunque nos cuentas que ha tenido alguna sede más, es la gran sede que históricamente todos los guadalajareños, sobre todo los de generaciones más antiguas, tienen en mente como el instituto, ¿no? Nos hablan las generaciones más antiguas de que había una palmera en el claustro, de mensajes en esa palmera. Un instituto, me imagino que fundamentalmente de chicos, ¿no? Sí, como todos. Los institutos que surgieron en el 19 eran para chicos y para las clases acomodadas. Es decir, que ya el planteamiento del duque de Rivas, que hizo un plan de educación de enseñanza o de educación de segunda enseñanza, que en 1836 ya establecía que, claro, que las clases acomodadas necesitaban formar un poco más a aquellos que podrían después ser las clases dirigentes y también para que siguieran siendo acomodadas, y también a los que no tenían, no iban a ser, en fin, no estaba previsto, o no tuvieran interés en ser dirigentes políticos, que pudieran gestionar sus haciendas, sus bienes, etcétera, etcétera. Es decir, que la segunda enseñanza inicialmente nació con vocación de formación de élites como consecuencia de la Ilustración. Tardó mucho en extenderse la idea de la educación secundaria como parte de la educación casi obligatoria. De hecho, eso es de hace 4 días, como quien dice. La educación obligatoria, en el caso de nuestro país, lo es nominalmente desde hace mucho tiempo, pero el primer gran intento que consiguió llevar a muchos alumnos a las aulas fue la Ley General de Educación de 1970 de Vier Palasí y después la LOCSE de 1990, la que hizo obligatorio el estar escolarizado al menos hasta los 16 años. Juan, vamos a recordar un poco, te lo digo, yo soy alumno del instituto que hemos visto, pero cuando ya era Liceo Caracense, lo que en su día nació como Mixto 3, le llamábamos Mixto 3, luego se renombró con ese pomposo nombre de Liceo Caracense, pero yo recuerdo que cuando llegué a ese instituto del colegio, había cierta polémica porque había quien decía que el nombre de Brianda debería de recuperarlo el instituto este palacio de Antonio de Mendoza y cambiar el nombre del tal. El hilo administrativo de ese primer instituto es el que tiene el Brianda, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Sí, efectivamente. El Instituto Provincial de Guadalajara se creó por Real Orden de 17 de septiembre de 1837. Usamos todos como cumpleaños el 30 de noviembre porque fue el día en el que se hicieron efectivas las primeras clases.
de 1837. Pero ese instituto fue el único instituto de la provincia en la práctica hasta la creación del Buero Vallejo, a pesar de que había secciones delegadas en Sigüenza, en Molina, en algún momento, un poco intermitentemente, porque esa continuidad no es total. Pero cuando en 1970, el crecimiento de la población fue mayor, las matrículas aumentaron en gran medida, el palacio del Liceo Caracense, donde ahora está el Liceo Caracense, el Palacio de Mendoza, estaba muy deteriorado, entonces la política de la época lo que hizo fue construir un gran edificio en el polígono nuevo que se estaba urbanizando entonces, que era el Balconcillo, y destinarlo a único instituto de la ciudad. Un macroinstituto. Un macroinstituto es la época, recordemos, la época en la que se hacían macrohospitales como La Paz, en Madrid, etcétera. En fin, es esa época en la que se pensaba, el criterio era un instituto que dé servicio a toda la ciudad, con diurno, nocturno, etcétera, todo lo que había que tener de bachillerato, que entonces la formación profesional y bachillerato estaban separados. Entonces el Palacio de Mendoza se quedó vacío, durante un tiempo se instaló en sus aulas un colegio, después de una pequeña reforma, y finalmente, años después, cuando hizo falta un nuevo instituto para Guadalajara, después de que ya se había creado el Buero Vallejo, entonces se decidió crear otro instituto y se acondicionó el edificio para un nuevo instituto. Pero todo lo que había allí, el archivo, los materiales, todo eso se fue a donde está ahora, que es el Instituto Realmente Brianda. el nombre de Brianda de Mendoza lo tomó cuando se hizo ese gran macroinstituto, ¿no? ¿O anteriormente existía? ¿El Liceo Caracense se llamaba previamente Tea Brianda? Sí, porque después de la Guerra Civil, creo que fue en 1944, cuando se propusieron nombre para el Instituto Provincial de Guadalajara, que se seguía llamando Instituto Provincial. De ahí la polémica, ¿no? Cuando se recuperó Se le nombró Brianda de Mendoza porque el edificio en el que estaba lo había fundado doña Brianda de Mendoza, el convento de la Piedad. Pero claro, la institución se llevó el nombre cuando se fue a otro lado. Es decir que como por otra parte es lógico, porque el hilo administrativo, ustedes de hecho ahora con esto del aniversario tienen todos los expedientes y están ofreciendo a los antiguos alumnos la posibilidad de sacar su expediente. ¿Cómo es ese proceso? Pues eso, la verdad es que el archivo, con la ley de archivo y patrimonio, debería estar en el Archivo Histórico Provincial, pero se lo acabarán llevando. Afortunadamente, en los últimos años, personas vinculadas al archivo han hecho la descripción total del archivo del Instituto Brianda de Mendoza, pero se conserva en su totalidad en el centro actual. Entonces ahí están los documentos, programas de asignatura del siglo XIX, nombramientos, tesis de profesores, escritos, libros de cuentas y, por supuesto, los expedientes de los alumnos. Entonces están las pruebas de ingreso, algunos exámenes de matrícula, por ejemplo, de premios extraordinarios que se hicieron hasta casi la Guerra Civil. Entonces esos expedientes... Eso es un tesoro. Claro, y tienen mucho interés afectivo para las personas vivas, en el caso de los que lo puedan todavía pedir, pero también para los que quieran tener algo de sus ancestros, de sus predecesores, porque efectivamente está su caligrafía, está escrito a mano por ellos. Porque está ahí el examen, el dictado, he leído algunos dictados con unos textos, por cierto, qué cosas les dictaban a los niños de 10 años. Yo de todas maneras creo que yo no soy tan viejo, pero yo hice ese examen en mi tiempo, es decir, que eso duró hasta... Yo creo que hasta casi el 1970 en los institutos se seguía haciendo un examen de ingreso a los 10 años. Porque hay que decir que era muy parecido. Ahora el instituto se va con 12 años, ¿no? En mi época se iba con 15, pero es que entonces iba con 10. Sí, nosotros los que tenemos mi edad y de la vía para arriba, quizá alguno que tenga algún año menos que yo todavía es posible que lo haya hecho, pero íbamos al instituto con 10 años, efectivamente. Nombres ilustres que han pasado por el Instituto Brianda de Mendoza o su antecedente. Siempre nos hablan de Buero Vallejo y de Francisco Laína Serrano, pero seguro que hay más. Pues sí, porque pues prácticamente todos, es decir, Barberán, el Aviador, Hilardulla, en fin, Laína Serrano, por supuesto, Cordavias, Juan Catalina, en fin, casi todas las personas, Fernández y Parraguirre, Mayoral, el doctor Mayoral, que tiene una calle, en fin, casi todos los que vivían en Flores y Abejas, ¿no? Pero es que en realidad eso, claro, era el único que había. Entonces, si el que quería estudiar no tenía más remedio que ir allí. El que quería y podía. Entonces, ¿cómo no va a estar lleno de nombres ilustres locales, incluso provinciales? Pues claro, estaban, porque era lo que había. ¿Que ha dado algún prócer de la patria el Brianda de Mendoza? Pues, ¿alguien ha llegado a ministro? Cosas así? Ahora mismo no lo sé, pero bueno, alcalde Sibris, por ejemplo, fue alumno del Brianda, claro, o sea, que decir que yo fui alumna del Brianda, pero no he llegado a tanto, ni mucho menos, ni espero. Dale tiempo. Dale tiempo. Dale tiempo. Pero habrá gente, seguro que en el futuro salga de ahí y llegue en el 1937, cuando el instituto cumplió 100 años, un profesor, claro, era plena guerra civil y se hizo una celebración pues muy escasa. Y un catedrático de Geografía e Historia que había entonces, que era Gabriel Vergara, publicó un librito
un poco a modo de homenaje al centro que lleva 100 años abierto y tal. Y en ese librito recogía algunas biografías de personajes ilustres, de alumnos que habían sido ilustres de los que se consideró hasta la época. Pero claro, hoy con la perspectiva que tenemos hay otros alumnos que lo fueron incluso en esa época o anterior, que hoy tienen más relevancia que alguno de los que este señor citaba en ese librito de 1937. ¿Y se tienen contabilizado cuántos alumnos han podido pasar? No, es imposible, ¿no? No, porque además el sistema de archivos que tenemos ha empezado de cero varias veces. Entonces nosotros ahora vamos, los expedientes de la Secretaría del Brianda en estos años están por los 54.000, pero ese número que cada alumno, eso supone 54.000 alumnos, desde que se pero empezó ese de número cero... es desde 1972 claro. o poco después. Antes hay otra serie, entonces no es fácil saberlo. Hace 25 años, que es justo cuando se produjo la reapertura del viejo instituto como mixto 3, había, como su propio nombre indica, solo 3 institutos en la capital. De bachillerato. De bachillerato, es que la FP era otra cosa porque está el Politécnico. Y habría creo que 2 o 3 de FP y alguno privado de formación profesional también, pero 3 institutos de bachillerato. ¿Cuántos? Luego se ha unificado la FP y el bachillerato. Los institutos, quiero decir, los edificios ya no hay esa distinción, porque se hacen según el módulo que uno haga en un lado o en otro. Pero ¿cuántos institutos de secundaria hay en estos momentos en Guadalajara? En la provincia hay 26. En la provincia hay 26 y en la ciudad yo creo que son 8. Se podemos echar la cuenta, ¿no? El Brianda, el bueno Luis de Lucena, en fin, podemos echar la cuenta. El último es el de Aguas Vivas y inmediatamente antes, pero a distancia, el José Luis San Pedro. Yo creo que sí, 8. ¿Y cambió mucho la manera de gestionar un instituto con la llegada de los chavales de la ESO y la desaparición del antiguo Bupico? Lo digo porque llegaban lo que eran niños de 12 años, cuando antes ya eran chavales de 14, 15. ¿Eso cambió mucho? Cambia porque cambia la forma de ser de esos chicos, ¿no? No son los mismos los chicos que llegan ahora a los institutos, pero no porque tengan 12 años, que también, pero no solo por eso, ¿no? Porque no son lo mismo los chicos de 12, 14 años de ahora que los de 12, 14 años de hace 25 años. Es decir, los usos sociales, los modos. Cuando he llegado estabais hablando de las redes sociales, del 20, no sé qué tal, ese tipo de cosas condiciona mucho la manera de comportarse, la de enfrentarse al conocimiento o a los saberes, digamos, por una parte. Y por otra, los planes de estudios complican en ese sentido la gestión de los centros, porque hay una optatividad muy grande que hace que los alumnos tengan que moverse mucho de clase a clase y tal. No es lo mismo que hace 20 años, cuando la optatividad, 25, la optatividad era muy reducida, todos los alumnos cursaban las mismas asignaturas o poco menos, y entonces la gestión era de los, digamos, de los alumnos moviéndose de clase o gestionando el centro, era más fácil que ahora, sí. Y no hace tanto, ¿no? Porque yo cuando estudiaba ahí, que no era hace tanto, recuerdo que además no había tantos institutos en la provincia, y eran muchos los alumnos que llegaban de pueblos limítrofes a Guadalajara, pueblos como puede ser Junquera o bueno, pues el mismo Azuqueca que tiene instituto ahora. Y claro, la diversidad, ¿no? y lo diverso que podía ser no tiene nada que ver con ahora que, bueno, que hay afortunadamente muchas localidades ya tienen su propio instituto. Afortunadamente hay muchos institutos, que es lo que tiene que ser, porque primero hay una razón, esperemos que por mucho tiempo. Hay una razón objetiva, y es que el Estado no puede hacer obligatorio algo que no puede uno cursar cerca de su casa. Claro. Es decir, que esa es una razón de peso. Pero la otra es porque desde hace muchos años, esto empezó en los 80, el poner institutos cerca de la gente hace que la gente pueda estudiar con más facilidad, y eso está muy bien. Juan, mañana empiezan ustedes de alguna manera una serie de actos de celebración de estos 175 años. Ya sé que han hecho alguna cosa antes, pero vamos, mañana empieza un ciclo de conferencias. Creo que tienen 12 o 13 conferencias por delante de aquí ya casi final de curso. ¿Qué van a tratarse en esas conferencias? ¿Quiénes vienen? ¿Qué buscan con este ciclo? Bueno, las conferencias, aunque van a ser casi todas en el Instituto Brianda de Mendoza, aunque alguna va a ser fuera, por necesidades del guión, que dirían los de cine, tratan de dar una visión general de cómo están la ciencia histórica, los institutos históricamente hablando, pero también la educación hoy y de cara al futuro. Entonces, se ha buscado un grupo de conferenciantes que amablemente han querido venir. Nos consta que alguno de ellos, incluso rompiendo un compromiso anterior para venir a Guadalajara a dar su conferencia, pero que han sido, digamos, negociados o pactados entre los miembros de la comisión de organización de esta efeméride, por una parte, y por otra,
los profesores representantes de distintos institutos de la ciudad y de la provincia que nos hemos estado reuniendo en el Brianda para dar cuerpo a toda esta serie de actos con los que se va a celebrar el aniversario. Muy centradas en el tema educativo, por lo que veo. Por supuesto. O sea, son conferencias fundamentalmente dirigidas a docentes, entiendo. Bueno, están abiertas al público en general. Yo creo que es verdad que hay una componente importante de técnica, digamos, pero por ejemplo, no sé, viene el profesor José Antonio Marina, que es un comunicador de importancia y que seguro que hay cantidad de padres y personas de la calle, digamos, que no tienen vinculación con la enseñanza, que tienen que ir, que irán seguramente. Está también Luis Alberto de Cuenca, que también es otro personaje así, José Carlos Mainer, que es un catedrático de literatura y crítico literario muy conocido, que va a hablar sobre novelas de la educación, pero que no necesariamente para un público de profesores o de técnicos en educación. O sea que yo creo que hay un poco de todo. Y además 3 exposiciones, una que ya hemos visto aquí en Canal 19, que está ahora mismo en el Domínguez Ortiz, que ha montado un profesor del Domínguez Ortiz, sobre la historia de los institutos en Guadalajara, otra sobre la realidad actual de los institutos en Guadalajara, ¿no? que será más adelante, y otra también sobre la educación nacional católica en la posguerra civil, ¿no? La de la Azuqueca ya está vista y por lo visto ya está reportaje en este canal, o sea que no voy a hablar más de ella, no diré nada de ella, pero en fin, que el profesor Miguel Mayoral, que es el comisario que lo ha organizado, es un entusiasta de la historia de la educación, sabe muchísimo y ha preparado una exposición excelente que, de acuerdo con la Diputación, en concreto con el CEFIGU, seguramente vendrá a partir del 15 de febrero a exponerse en Guadalajara. La exposición hay una exposición, la segunda, que es la Escuela Nacional Católica, que en realidad cubre un periodo que está poco exhibido, digamos, pero no está referido a la educación en Guadalajara, sino a la educación que vivimos algunos, yo ya en el límite, porque soy la del Florido Pensil. La del Florido Pensil, esto es. Y entonces esa exposición se podrá ver en el Instituto Brianda de Mendoza en el mes de abril, después de la segunda quincena de abril, y trata, como su propio título dice, sobre la Escuela Nacional Católica. Estará acompañada de libros de texto de la posguerra hasta los años 60, estará acompañada también esas enciclopedias Álvarez, estos catecismos que había, los libros de idiomas de la época que también eran curiosos. Y una última exposición es la que está preparando cada centro que está participando en esto. En su propio centro va a hacer una exposición sobre sí mismo. En lo que hemos quedado de acuerdo los profesores que nos hemos estado reuniendo de los distintos centros es en un modelo único de panel para que cada centro prepare, para traer a Guadalajara, quiero decir, porque en Sigüenza, en Jadraque, en Junquera, cada uno podrá hacer la exposición que quiera, con fotos, con música, con fiestas, con tal, pero un panel resumen de todos los centros lo vamos a hacer igual para ponerlo en el Brianda de Mendoza hacia final de mayo, cuando hagamos la clausura de todos los actos. En fin, y además para los chavales también un torneo de deporte, que es lo que más les gusta, y también certámenes de narrativa y de fotografía y literatura, vamos, que se lo van a pasar muy bien, Beatriz. Eso esperamos. Sí, esperemos, hay que celebrar estas cosas, hay que celebrarlas. Pues sí, aunque estemos como estamos... Con lo poco que hay que celebrar, por lo menos hay que celebrar que una institución cumple 175 años. No son pocos. Y que continúe. Bea, que muchas gracias por ayudarme a Gracias analizar la actualidad un día más. Usted también, Juan, muchas gracias por atender la llamada. Que pasen un año de celebración estupendo, que sobrelleven las dificultades que están atravesando de la mejor manera posible y bueno, que den a conocer lo máximo posible que Guadalajara ya hace 175 años que tiene un instituto. Efectivamente, eso es importante. Ya ustedes ya lo saben, todos los días tenemos una cita con el análisis de la actualidad aquí en la mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.